Hola, hoy me gustaría hablar de un tema que a veces no lo pensamos, pero que está dentro de nuestras posibilidades en la vida, en nuestra vida normal y común. Se trata del perdón masónico. Este es el título que le doy yo a este vídeo. Me he hecho una pequeña escaleta para hacer una serie de reflexiones hacia vosotros, a ver lo que pensáis al respecto. El perdón masónico, para mí, tiene que ser tomado siempre desde un concepto profundo, porque trasciende totalmente del simple hecho de disculpar a los demás, de disculpar perdonando al que te ha ofendido o el que te ha hecho una mala jugada en la vida. Es una virtud que tiene que ser considerada como esencial en la vida masónica, en la vida iniciática, en la vida del masón. Para ejercer el perdón hay que mirarlo desde varios puntos y uno de ellos es intentar comprender que con el perdón, con el ejercicio del perdón bien hecho, se logra un perfecto automejoramiento personal. En masonería, el perdón no tiene que significar en ningún momento olvidar lo sucedido, aprobar la ofensa, aceptarla. No, sino sencillamente tiene que ser un acto consciente de liberación personal, de soltar el resentimiento que tienes cuando te han ofendido, de apaciguar y de totalmente apartar de tu mente los deseos de venganza que en un momento determinado humanamente te pueden llegar. Porque en realidad, si miramos bien, el perdón libera, pero libera a todo el mundo, libera al ofendido, pero también libera evidentemente al ofensor. Estos actos conscientes que os decía, de liberación, de soltar el resentimiento, de deseos de venganza, en realidad lo que hacen es encadenar nuestra alma hacia una libertad, a un crecimiento espiritual, a una armonía interior. La búsqueda final de la empatía, que al parecer nos puede a veces resultar imposible, porque nos resulta muy difícil perdonar una ofensa, sea cual sea, hay que mirársela desde otro punto. En realidad, a veces también a nosotros nos tienen que perdonar, porque no somos inmaculados y perfectos. No empecemos mal. Nosotros, sin darnos cuenta o a veces conscientemente pensando que tenemos razón, podemos ofender a los demás. Y hay que perdonar si también queremos que en un momento determinado podamos ser nosotros objeto del perdón. Sin empatía, sin tolerancia, todo está mal en una logia. Y sin empatía y sin tolerancia, todo está mal en nuestra vida personal de cada uno de nosotros. La compasión aparece, la misericordia aparece, porque son pilares de fraternidad masónica. El perdón tiene que ser asociado, a mi modo de ver, con la justicia. Hay un grado, estamos hablando ya del grado 31 del rito escocés antiguo y aceptado, que nos habla al respecto. No voy a hablar del grado 31, pero hay una serie de reflexiones
que son muy interesantes. Cuando estaba escribiendo el libro sobre el grado 31, 32 y 33, que aún no he finalizado, he encontrado, mirando la bibliografía, una especie de aforismo con el cual empiezo el capítulo, que ahora no viene al caso. Y se trata de que viene a significar que el que tiene que hacer justicia, el juez, digámoslo así, antes de dictaminar una resolución, antes de juzgar a alguien, tendría que ponerse en los zapatos de quien va a juzgar. En realidad habla el aforismo de una sensación de un indio navajo, de que precisamente el aforismo viene a ser, antes de juzgar pasa 2 lunas en los zapatos de la persona que vas a juzgar. Es muy interesante este tema, porque en realidad el perdón tiene que ser una cosa que tendría que ser, o al menos algunos lo dicen, una actitud permanente. No quiere decir eso que tengamos que ir dejando pasar ofensas continuamente, sino saberlas reflejar, detectar y, si es preciso, anular. Pero anular con misericordia, con generosidad, con compasión. En realidad, eh, la misericordia es remover, restaurar la dignidad del contrario. Es terminar de odiarlo o de estar en contra de él y verlo que quizás siente al recibir el perdón un alivio y al mismo tiempo un descenso de su personalidad, y se produce este sentido lenitivo de el poder agradecer en todo momento la sensación de resentimiento y culpa. La generosidad es muy importante. En masonería, la misericordia también se asocia con la caridad, ya lo he dicho, pero entendida como la disposición de ayudar y perdonar a los demás si es necesario. Esta actitud tiene que ser vista como una forma de participar de la naturaleza divina, de cuando un cristiano dice: Dios mismo es amor y cada acto de caridad que mora en nosotros nos hace partícipes de la naturaleza divina. Esto, traducido al libre pensamiento, es que la misericordia y el perdón se convierten en vías para acercarse a lo trascendente, a lo que está de acuerdo en vivir con los más altos deseos de participación en la obra que estamos haciendo como masones. Por lo tanto, tendríamos que llegar a la conclusión de que el papel de la misericordia en la práctica del perdón es una manera de actuar masónica, de elevar el acto de perdonar a una dimensión espiritual y filosófica donde el amor, quizás la empatía y la fraternidad que siempre tenemos que tener, se conviertan en los verdaderos cimientos de la vida masónica y de la convivencia humana, porque es necesario. Porque lo que no podemos hacer nunca es estar incordiados o incordiar a los demás o recibir incordio. La práctica del perdón masónico
insisto, se basa en la empatía entendida como capacidad de comprender y de sentir lo que el otro experimenta, que ya es muy necesario el saberlo. Es una condición indispensable para que los trabajos masónicos en realidad de una logia, por ejemplo, sean justos y perfectos. Sin empatía, tolerancia y buena voluntad y disposición de perdonar, no puede haber la verdadera fraternidad ni un progreso en la logia, pero también en un proceso de progreso personal. Aquello que os digo siempre, ¿no? El avance masónico, la predisposición a aprender. Esto no es posible si no entendemos esto bien. Eh, Al pensar en hacer este vídeo me fui apuntando cosas, ¿no? Pequeños detalles. No he hecho una escaleta normal de ir leyendo, sino de apuntarme puntos. Y estos puntos, cada uno me ha llevado al otro. Y estoy seguro que a vosotros os puede también llevar a reflexionar al respecto. Hemos hablado de varios conceptos, el perdón, la misericordia, al mismo tiempo la compasión. Fijaros, totalmente fuera del contexto de palabras como odio, venganza eh, y cosas parecidas. Creo que es el sentimiento que tenemos que tener como masones. Es nuestra obligación y quizás nos harán más agradable la vida, esta vida que tenemos, esta vida la que después de salir de logia nos encontramos en la vida normal, en la vida profana. A veces las cosas se tienen que tomar siempre en un contexto bien determinado, pero siempre dentro de la magnificencia que nos puede dar el saber perdonar, el ser empáticos. Esto no quiere decir, como ya os he dicho al principio, que sea simplemente como un objeto de olvidar lo sucedido, de aprobar la ofensa o de aceptarla, sino de una manera de vida que tiene que ser diferente la nuestra como iniciados, insisto. Me gustaría aquí abajo vuestras opiniones y al mismo tiempo vuestras preguntas. Muchas gracias. Y recordadlo, todo está por hacer y todo es posible.